exponer la razón de cambio. Bien, partimos de la función y igual a f de x, donde x es la variable independiente y la variable y es la dependiente. Utilizamos delta x, que es el incremento de x, y delta y, que es el incremento de y. La función y igual a f de x, utilizada para la variable x, es la que se le conoce como el incremento, donde se da delta x y a su vez se calcula delta y de la variable dependiente, en este caso y. Sustituyendo los valores, se obtiene que al dividir delta y sobre delta x, podemos obtener la razón de cambio de y respecto de x. Lo que se trata de expresar en este enunciado es que si tenemos una función de este tipo y realizamos un incremento a la variable x, y con ese incremento se va a calcular el incremento de y, entonces al dividir delta y entre delta x, como lo tenemos aquí, eso daría como resultado la razón de cambio promedio de la variable y con respecto a la variable x. En pocas palabras, si realizamos la división del incremento de la variable y sobre el incremento de la variable x, esto equivale a la razón de cambio promedio con respecto a la variable x. Esto podría sonar mucho como una derivada, ya que esto se puede expresar como la derivada. Y tendríamos la derivada de la variable y con respecto a la variable x, ya que la derivada de y con respecto a la variable x es la razón de cambio de y con respecto a x para un valor definido de x. Al obtener delta y sobre delta x, es decir, una variable y dependiente de una variable x, que es una variable de tiempo que lo conocemos como t, su derivada se denomina razón de cambio respecto al tiempo. Al calcular la razón de cambio promedio geométricamente, estamos calculando el valor de x de la pendiente de la recta secante y la curva. Y al ser la razón de cambio instantánea, estamos calculando la pendiente de la recta tangente a la curva, siendo y igual a f de x. La derivada con razón de cambio permite calcular la tasa de variable con relación a otra. Si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros por segundo, ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo en el instante en que la arista mide 5 centímetros? Para este problema hacemos el dibujo de un cubo cuya arista es A. Tenemos que el problema nos dice que esa arista está creciendo a razón de 2 centímetros por segundo. Eso es lo que se conoce como una razón de cambio. Tenemos que dA de t es igual a 2 centímetros por segundo, una razón de cambio positiva porque nos dice que la arista está creciendo, es decir, aumentando de tamaño a 2 centímetros cada segundo. Nos pregunta a qué velocidad cambia el volumen del cubo, es decir, cuál será la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo en el instante en que la arista mide 5 centímetros. Entonces debemos encontrar una expresión matemática que relacione el volumen del cubo con el valor de su arista. Esa expresión es la fórmula de la geometría que nos dice que el volumen de un cubo es igual al valor de su arista elevado al cubo. Recordemos que el volumen de esta figura se obtiene multiplicando las tres dimensiones, que son largo por ancho por altura, pero como las tres dimensiones o todas las dimensiones son iguales, entonces A por A, que nos queda A al cubo. Ahora lo que tenemos que hacer es derivar esa expresión con respecto del tiempo para que nos aparezcan estas razones de cambio que son las que necesitamos en el problema. Entonces, derivada del volumen con respecto al tiempo nos queda dv de t. Pasamos al otro lado y hacemos la derivada de a al cubo con respecto al tiempo. Debemos derivar a al cubo, que nos queda 3a al cuadrado, y esto multiplicado por la derivada interna, en este caso por la derivada de la variable a con respecto al tiempo.
Ahí conocemos el valor de la arista, que es 5 centímetros, y conocemos la razón de cambio de la arista con respecto al tiempo, que es 2 centímetros por segundo. Entonces vamos a sustituir y nos queda 3 por el valor de la arista, que es 5 centímetros al cuadrado, por dA de t, que tiene un valor de 2 centímetros por segundo. Resolvemos todo esto y nos queda 5 al cuadrado, 25, 25 por 2, 50, y 50 por 3 nos queda 150. Las unidades centímetro al cuadrado por centímetro nos queda centímetros cúbicos y abajo nos queda segundos. Las unidades deben ser consistentes con las variables, el volumen con centímetros cúbicos y el tiempo en segundos. Y este sería el resultado del problema. Razón de cambio. Un incendio forestal se propaga en la forma de un círculo, cuyo radio cambia a razón de 1,8 metros por minuto. ¿A qué razón está creciendo el área de la región incendiada cuando el radio alcanza los 70 metros? Ok, aquí vamos a resolver haciendo un diagrama. 2. Plantear un modelo matemático. 3. Derivar el modelo matemático respecto al tiempo. Y 4. Despejar la incógnita, reemplazar los valores y hallar el resultado. Ok, aquí nos está hablando de una circunferencia. En este caso, el área de un círculo va a ser igual a pi por r al cuadrado, ¿de acuerdo? Tenemos nuestras dos variables, que es el área y el radio, relacionadas en un mismo modelo matemático. 3. Plantear el modelo matemático con respecto al tiempo. Entonces derivamos, sabemos que en notación de derivadas podemos tener dx o la derivada respecto a x o dy de x. Hay varias formas de denotar la derivada. En este caso, para derivar este modelo matemático, derivamos derivada del área con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de todo esto, de pi por radio al cuadrado. Si derivamos, tenemos la derivada del área con respecto al tiempo va a ser igual a pi, es una constante. Por lo tanto, al derivar r al cuadrado, me queda pi por 2 por r dr de d. Este de ADT hace referencia a la variación del área y este de RDT hace a la variación del diario. Entonces nos dice a qué razón está creciendo el área. La derivada del área con respecto al tiempo, y el ejercicio nos dice que el radio cambia a razón del cambio de 1,8 metros por minuto. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que la derivada del área en función del tiempo va a ser igual a pi por 2 por r. Y el ejercicio nos pregunta a qué razón está creciendo el área de la región incendiada cuando alcanza los 60 metros. Entonces colocamos 60 metros por la variación del radio con respecto al tiempo, que es 1,8 metros. Razón de cambio. Una llave suministra 10 litros de agua cada 5 minutos. En el recipiente se juntaron 10 litros de agua. Cada 5 minutos, si la llave suministra agua con la misma razón de cambio. Bien, sabemos que la llave llenará cualquier recipiente con la misma razón y que la cantidad son 10 litros de agua cada 5 minutos. Por lo tanto, conocemos que la razón de cambio es constante. Enseguida tenemos la representación gráfica del problema y en ella encontramos a la razón de cambio. Para conocer la razón del cambio, pues tenemos que ver la diferencia
de la primera y segunda coordenada, que esta vendría siendo la primera y esta la segunda. Y como sabemos es 5 en el eje de las abscisas, que viene siendo X, y de 10 en el eje de las ordenadas, que viene siendo 10. Y así sucesivamente vamos a saber la diferencia en la tercera y en la segunda, que viene siendo igual en el eje de las abscisas 5 y en el eje de las ordenadas de 10. Bien, como sabemos que la diferencia en las coordenadas son iguales, esto se debe y se dice que la razón de cambio es constante. Para encontrar la razón de cambio se hace el cociente de la diferencia de las coordenadas, que viene siendo la coordenada y sobre la coordenada x, donde obtenemos que la razón es igual a 10 sobre 5, dándonos como resultado 2.